los trabajadores agrícolas sufren de altas tasas de pobreza, inseguridad alimentaria, muertes, accidentes y enfermedades. Con frecuencia se les niega también sus derechos humanos básicos. A principios del siglo se calculaba que en el mundo existen 450 millones de trabajadores agrícolas. Este grupo constituye más de 40% de la mano de obra agrícola y su número se incrementa en proporción al crecimiento de la fuerza laboral en este sector. No olvidemos que en muchas ocasiones los trabajadores agrícolas llevan a cabo trabajos peligrosos. Son explotados por medio de condiciones abusivas de trabajo y pago. Tienen contratos inseguros, con frecuentes periodos de desempleo y tienen poco acceso a la seguridad social. Y lo que pasa con los trabajadores agrícolas en el mundo resulta preocupante. En muchos países, más del 60% de los trabajadores agrícolas viven en situación de pobreza. Además, menos del 20% de los trabajadores agrícolas tienen seguridad social básica. No olvidemos que el 70% de los niños que trabajan en condiciones perjudiciales para su desarrollo y bienestar lo hacen en la agricultura, y entre 20 y 30% de los trabajadores agrícolas son mujeres, los cuales constituyen un grupo marginado en la mayoría de las áreas rurales. Más aún, la FAO reportó que unos 7 millones de trabajadores agrícolas murieron de VIH-Sida de 1985 al 2000. Esto no es un asunto menor, ya que el número y la importancia de los trabajadores agrícolas están creciendo en la medida en que la agricultura se hace más comercializada y la propiedad del comercio agrícola se concentra. En México, desde luego que tenemos una explotación a los trabajadores agrícolas en muchas regiones, y lo vemos cuando trabajadores del sur son contratados para ir a trabajar al norte y en muchos casos abandonados a su suerte sin recibir las percepciones correspondientes, sin tener seguridad social. Pero también hay ejemplos palpables y lo vemos en la agroindustria azucarera, donde en la cadena productiva el eslabón más frágil, más débil, más explotado son los cortadores de caña, aquellos que les llaman los tiznados porque la caña la queman para cortar. Son explotados, a veces no reciben ninguna percepción al terminar la zafra. Hay muchos niños que trabajan cortando caña, mujeres, y lamentablemente la seguridad social solamente se la dan cuando se enferman por días y después la cancelan, perdiendo todos sus derechos. Por eso sí es muy importante decirles a todos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que la Secretaría de Desarrollo Social nos den un informe detallado de cómo está la situación que viven los jornaleros agrícolas, los niños, las mujeres, los indígenas, pero también que la Dirección Nacional, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informe de cómo se garantizan los derechos humanos de los trabajadores agrícolas cuando son trasladados de un lugar a otro, que son contratados y son abandonados, algunos contratados en el sur para la pizca en el norte y terminan contratados en el crimen organizado, violentando todos sus derechos. Por eso, en tal sentido, el Estado mexicano debe orientar sus esfuerzos para generar oportunidades de trabajo decente, estable y productivo en la agricultura con salarios adecuados, garantizar que los trabajadores agrícolas puedan satisfacer sus necesidades diarias y la de sus familias y mejorar sus medios de vida, respetar los derechos humanos básicos de los trabajadores agrícolas, reducir los casos de muerte, lesiones y enfermedades en la agricultura, tras garantizar condiciones seguras de trabajo,
eliminar las formas de trabajo infantil que atenten contra el bienestar y el desarrollo de los niños, especialmente las peores formas de trabajo infantil, reforzar las organizaciones de membresía de trabajadores agrícolas, incluyendo sindicatos, comprometer y empoderar a los trabajadores agrícolas en el proceso de desarrollo. Por eso, amigos y amigas senadoras y senadores, pedimos que voten a favor. Solamente estamos pidiendo el informe preciso sobre la situación de los jornaleros agrícolas en México. Es cuanto, señor presidente. Pregúntele a la